Práctica 1. Prueba de compresión axial simple no confinada. Objetivo: determinar la resistencia a la compresión no confinada de un suelo cohesivo en estado inalterado. Los materiales son planera, cronómetro, micrómetros, papel filtro, cabezal, piedras porosas, transportador, vernier, cuchillo, moldes de labrado, horno, prensa, máquina de compresión. Para la elaboración de las probetas es necesario cribar el material por la malla número 4, tratando de disgregar las partículas. Se introduce el molde inferior en el superior y se realiza una marca. De la marca realizada se mide la longitud con el vernier y se divide en 3 secciones, marcando cada una de ellas. Se mide el diámetro del molde superior. Con las medidas obtenidas se calcula el volumen que tiene en cada capa de las 3 divisiones, y con el peso volumétrico del suelo se calcula el peso del suelo requerido en cada capa. Se pesa el suelo necesario colocándolo en una flanera, para después verterlo en el molde exterior. Con ayuda de una prensa se presiona hasta llegar a la primera marca de las 3 secciones. Este procedimiento se realiza 2 veces más. Antes de colocar la siguiente capa de suelo, es necesario escarificar la superficie de la probeta. Después, se coloca la extensión del molde con un anillo separador debajo de la probeta y se sostiene con el dedo para que con ayuda de la prensa se pueda retirar la probeta. Por último, con mucho cuidado, se retira la probeta y se envuelve en 2 capas de plástico para conservar su humedad y utilizarla en futuras pruebas. Se realizará este procedimiento las veces que sea necesario según las probetas requeridas. Procedimiento: se procede a desenvolver las probetas para ser ensayadas. Es necesario registrar las mediciones de altura, diámetro superior, medio e inferior antes de ensayar las probetas. También es necesario registrar su peso. Se procede a ajustar la máquina de compresión a la altura requerida para las probetas. Una vez que se tenga una altura aproximada, se tendrá que nivelar. Se cortan círculos de papel filtro del diámetro de las probetas y se colocan en ambos extremos, seguidos del cabezal. Se coloca la probeta en el dispositivo de carga, apoyado en el émbolo de carga, la cabeza de la probeta y el cabezal en el émbolo. Se toma la lectura inicial del micrómetro correspondiente a 0 deformación. La velocidad de deformación se ajusta aproximadamente 1% por minuto. La prueba debe durar entre 10 y 20 minutos en total. Las lecturas de carga y deformación se harán cada minuto o cada 0.2 del micrómetro. La carga se suspende si falla repentinamente la probeta o si se alcanza una deformación unitaria del 15%. Se realiza una medición del ángulo de inclinación del plano de falla respecto a la horizontal. Se toman las muestras de suelo en una flanera y posteriormente se introducen al horno para determinar el contenido de agua. Este procedimiento se repite 2 veces más. Formato: el formato se llenará en los aspectos generales con registro de mediciones del diámetro superior, medio e inferior, el número de probeta, diámetros medidos, superior, medio e inferior promedio, obtenido del registro de las 3 mediciones de cada uno, así como altura, área
y volumen promedio, y división del micrómetro. En la siguiente tabla se registran lectura del micrómetro, que va incrementando de 20 en 20, comenzando en 0. Deformación acumulada, que es la división del micrómetro multiplicada por la lectura. Deformación unitaria en porcentaje, que se obtiene de dividir la deformación acumulada entre la altura promedio por 100. Lectura del anillo, se registra directamente de lo observado en el anillo de carga. Carga, que es la multiplicación de la lectura del anillo por la constante del anillo. Área corregida, que se obtiene dividiendo el área inicial por 1 menos la deformación unitaria. Esfuerzo, el cual corresponde a la división de la carga por el área corregida. En la parte final del formato se registran pesos registrados de la muestra, muestra con flanera, probeta, peso seco, peso del agua, contenido de humedad, área inicial, volumen de vacíos, peso de la flanera más una porción de la muestra. Resistencia a la compresión simple, que es el valor máximo registrado de esfuerzo. Cohesión, que es Q sobre 2. Densidad de sólidos, volumen de sólidos, volumen del agua, relación de vacíos, saturación inicial, peso volumétrico húmedo, módulo de deformación, constante del anillo, esfuerzo desviador. Resultados. Se realiza la curva de esfuerzo desviador de formación axial unitaria. Se determina el promedio de Q para 3 muestras. Se dibuja el círculo de Moore usando el valor promedio de las probetas. En el eje Y, los esfuerzos cortantes, y en el eje X, los esfuerzos normales. El radio del círculo será Q entre 2, que es igual a cohesión para suelos cohesivos. Si el ángulo de fricción interna es menor que 10 grados, se considera como 0.